Salsa y control con los hermanos Lebrón. Continuamos con el Enigmas del Poder de hoy, José Jesús. Bueno, veníamos hablando de los héroes construidos, diseñados, de la lucha de relatos, de la construcción en vivo de historias que tienden a crear precisamente personajes y héroes precisamente de ficción. Es el caso de este más bien antihéroe que se llama o que se llamaba Oscar Pérez. Es importante hablar de lo que sucedió porque la creación de esta de una mitología y de una preverdad, de una posverdad y de la construcción cotidiana de una presunta realidad, una realidad alterna que se transforma en ficción. Creo que es importante hablar de esto en Venezuela, sobre todo porque en este momento en las redes sociales hay demasiada información, se envía en cadena. Yo solo quiero citar una que me pareció insólita, pero que surte efecto en muchas o en un grupo de personas. Por ejemplo, en una cadena de estas, Gilberto, hablaban de una supuesta canalización, Channeling. sí, que es una forma científica de hablar del espiritismo mm, y Presuntamente científica, pretendidamente científica. pretendidamente científica, donde decían que un grupo de personas habían entrado en contacto con el espíritu de Oscar Pérez. Además, hay toda una carga simbólica en estos mensajes que se ve que están diseñados, están también construidos para generar guerra simbólica, la guerra simbólica de la cual hemos hablado también aquí, de guerra lingüística, pero en este caso muy específico de guerra simbólica y de algo que va un poco más allá, que la llamamos guerra espiritual también. Por ejemplo, en este mensaje que a mí me enviaron, entonces hay una supuesta canalización, un contacto espiritual, supuestamente con Oscar Pérez, que se encontraba en una montaña, y el hecho de que se encuentre en una montaña, la montaña también es un símbolo, es en un lugar elevado, junto a ángeles y arcángeles, unos supuestos arcángeles, eh, y se intenta, ¿no? Supuestamente además Oscar Pérez habla a través de esta canalización y resulta que además en la canalización quien siempre sale perdiendo es el gobierno y la revolución bolivariana. Y paralelamente, en este intento de demolición simbólica de la revolución, se trata de crear, como dije de manera paralela, un héroe, una especie de héroe alado, un héroe que está del lado de los ángeles, un héroe que simbólicamente representa la verdad, la justicia, eh, que representa presuntamente todos los valores contrarios a lo que ellos llaman el régimen, ¿no? Y entonces están invadiendo las redes sociales, Gilberto, con este tipo de narrativas, con este tipo de simbologías, formando precisamente un mito alrededor de un hombre y tratando de construir un héroe. De hecho, desde el principio se creó lo que se llamaba una preverdad en torno a Oscar Pérez. Una preverdad que es el requisito fundamental para la creación de una posverdad. Sí, se van estableciendo guerras preventivas también en el tema de las guerras de narrativa, porque aquí esto, mira, hoy en día las audiencias venezolanas, el pueblo venezolano y de muchas partes del mundo, pero sobre todo nosotros que estamos sometidos a un esfuerzo de guerra irregular muy intenso, conocemos y sabemos
no nosotros los comentaristas de este programa, sino en general todos los venezolanos de una opinión política y de la otra, que Venezuela está en el marco de en un escenario de guerra. Esto hay que decirlo, volverlo a decir y sin intenciones de alarmar, pero sí de establecer cuál es la realidad, pues, ¿no? Y es una guerra, como siempre decimos, multidimensional. Y estas diversas dimensiones y ámbitos de la guerra se entrecruzan, se relacionan, se fortalecen entre sí, hay una sinergia de estos aspectos. Y además de los aspectos de la guerra económica y financiera, de la guerra destructiva, de la lucha en las calles, de la guerra política, de la guerra mediática, hay un contexto general y un ámbito particular que es el de la guerra cultural y el de la guerra que llamó muy acertadamente en este momento Vivian Pelayo, José Jesús, nuestro compañero de análisis, la guerra espiritual. Hay que saber entender a qué nos estamos refiriendo, ¿no? Pero que se concreta en determinados momentos en cosas que son muy interesantes de analizar y que tenemos la obligación de hacerlo. La guerra de redes sociales, que así lo podemos llamar con toda propiedad, que se dio en este caso y en otros gran cantidad de casos que han pasado en Venezuela recientemente, desde el mismo 11 de abril, que no había guerras sociales, que no había redes sociales, pero había intercambio de información en aquel momento por mensaje de texto, sí, sí, por teléfono. Pero las redes sociales es un nuevo escenario, simplemente importantísimo, porque afecta a mucha gente, pero si ahí se da una guerra, un combate cotidiano, y su característica apasionante e interesante es que se da en tiempo real. Entonces, al mismo tiempo... Y de manera inmediata. Inmediata, tiempo real. En el momento que se están produciendo los hechos, tenemos que tener en cuenta que más importante que los hechos en sí mismos es la interpretación y la narrativa, la percepción que tenemos todos y cada uno de los miembros de la audiencia de estos hechos que se están produciendo. Villapelayo acaba de decir una cosa muy interesante, que es que incluso antes de que se produzcan los hechos, ya hay una pelea previa por el establecimiento de esa verdad. Eso que llama muy acertadamente un concepto de pre-verdad, porque si bien es cierto que hemos hablado mucho de posverdad, el concepto de preverdad es muy bueno porque está asociado al de las guerras preventivas, también en materia de narrativa. No sé si estamos siendo muy abstractos con relación a esto, ¿no? Pero lo cierto es que antes de que se produzcan los hechos, ya se están produciendo profecías autocumplidas sobre esos hechos que influyen en la realidad. Si yo digo que el dólar va a costar 500.000 millones de bolívares dentro de 3 meses, bueno, esa afirmación contribuye, es una preverdad que contribuye a construir. Si se va a cumplir la profecía o no, bueno, ya eso forma parte del éxito de esta guerra de narrativas, ¿no? Pero que tengamos muy claro en la cabeza que el establecimiento de una narrativa y que inclusive puede derivar en la construcción de un mito es algo que se está produciendo en forma simultánea e inclusive antes de que se produzcan los hechos en tiempo real y en forma permanente y que es objeto de disputa de diferentes bandos por establecer esa narrativa. Yo creo que es algo que nos ayuda al combate diario a pensar de qué estamos hablando cuando hablamos de guerra irregular, cuando hablamos de guerra lingüística, cuando hablamos de guerra cultural, cuando hablamos de guerra mediática, cuando hablamos de guerra psicológica, porque no son cosas que están en otra parte, están integrados a los mismos hechos que se están produciendo y se está produciendo permanentemente una pelea cada vez más intensa, puesto que los medios de comunicación actuales nos ofrecen esa posibilidad de apelar a formación de opinión en tiempo real, se está produciendo de una manera permanente, sin tregua, no hay tregua. Ni siquiera podemos decir que en la noche el músculo duerme y la ambición descansa. No, en la noche es cuando parece ser que estamos precisamente más activos en el intercambio de información. Yo no sé, la gente parece que nos está durmiendo mucho últimamente. Sí, en el caso de Óscar Pérez, Gilberto, queridos amigos de Enigmas del Poder, él fue creando su propio personaje, un personaje alterno a él mismo. Es decir, él no fue mostrando su propia realidad
al público, al público. No, él mismo fue construyendo un personaje, él fue construyendo una ficción y este personaje, incluso a la manera de un reality show, y más allá de un reality show, porque incluso su muerte parecía parte de este reality show. No sabemos si él era el demiurgo creador de su propio personaje, del personaje que no era el mismo, de ese héroe que él quiso crear, eh, o si fue más bien otro autor, digamos, un diseñador de este personaje que pasó a llamarse Oscar Pérez. Eh, no sabemos si fue un autor que creó la preverdad sobre él y los símbolos asociados con él, o si fue él mismo quien creó su propio personaje, porque lo que vimos al final, las imágenes finales de su previas a su muerte, no son más que la representación que él mismo realizó de el fin y de los últimos momentos de su propio personaje. Es decir, lo que vimos a través de las redes sociales no fue más que la muerte de un personaje, Gilberto, no de una persona real. Bueno, una persona real cuya muerte, como los seres humanos, Conmueve a duele todos, y claro, por conmueve, supuesto. y al fin y al cabo no es no es una frase de ocasión decir que es lamentabilísima como la de cualquier venezolano, pero es inevitable abordar la forma en que se manejan estos hechos terribles, dramáticos, también con la intención de construir una narrativa que puede favorecer en un determinado momento un interés político y perjudicar a otro. Sí, entonces esto es precisamente lo que tenemos. No es un intento, digamos, reciente. Se ha tratado de hacer lo mismo desde hace mucho tiempo. Pero lo que nos parece peligroso es que haya consumidores de este tipo de relatos. Así como hay consumidores para los relatos creados en un libro como Dostoyevsky en Manhattan, las verdades a medias que allí se dicen, de André Gluckman, también hay unos muy buenos consumidores de este tipo de relatos cuando se envían estas cadenas, por ejemplo, donde se presenta este señor junto a ángeles, junto a arcángeles, como en una montaña elevada, y se asocia, se vincula ya con lo espiritual, entonces ya nos parece un asunto bastante peligroso, aunque como ha dicho Gilberto, los héroes diseñados en laboratorio o cuyos capítulos se van escribiendo poco a poco a través de las redes sociales y van siendo presentados al público, cada uno de las escenas y eventos de su vida, pareciera que como se contraponen fundamentalmente a la realidad profunda, no pueden permanecer en el tiempo. Sí, bueno, es Mitos el que se caso, por desvanecen. ejemplo, si nos ponemos a ver el tema de las guarimbas de abril entre abril y julio de ahora, de los pasados 2017, es un caso también obvio de cómo al mismo tiempo se estaban produciendo los eventos, se estaba produciendo la narrativa mediática y no solamente mediática, construida en las redes sociales y no solamente las redes sociales y de los medios, sino la opinión que se iba generando en diferentes ámbitos sobre estos hechos en tiempo real, porque había una acción guarimbera en tal parte de Caracas y en el mismo tiempo se producía la narrativa sobre ella con la intención de construir mitos también, héroes, todo lo que es característico de un mito verdadero, pero de una manera artificial, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que si nos ponemos a tomar la distancia ahora con relación a todas estas cosas que se intentaron crear, muy lamentablemente debemos decir que los héroes que intentaron crear las situaciones épicas, entre comillas, digámoslo, que se intentaron crear hace 3, 4 años en diferentes episodios que podemos llamar de guarimbas,
no persistieron en el tiempo, pero no porque no porque haya habido un intento de demoler eso, sino que no se pueden eternizar. Lamentablemente, jóvenes venezolanos que participaron en diferentes eventos de este tipo, su memoria se va diluyendo no porque ellos no tengan importancia, sino porque es la naturaleza misma de la construcción de una situación que no puede mantenerse en el tiempo, lo que impide que perduren. No solamente pasa en este ámbito, en muchos. ¿Cuántas muertes mediáticas no nos han conmovido? De que si el diseñador Versace, ahora están resucitando una Sí, sí, película, sí, con la película. un pariente de la familia Kennedy que se murió no me acuerdo cuándo. En el momento fue un estruendo mediático, bueno, que semanas y semanas todo el mundo hablando de eso. Pocos años después ya nadie se acuerda de Sí, eso. es personajes que se desinflan, pues. Personas reales que han sido llevados o han sido caracterizados, convertidos, transformados en personajes. Y más allá de personajes, porque un personaje puede ser un héroe o un antihéroe, transformados en héroes, y estos héroes, por supuesto, terminan desinflándose. Sí, bueno, yo creo que podemos empezar a iniciar la despedida de nuestro programa de hoy, recordando y saludando a los compañeros que han estado con nosotros, Daisy Pérez, Leoncio Castillo, Brizuel Ríos, la jefatura del canal musical, Eleazar Valderrama, y en la presidencia de Radio Nacional de Venezuela, Isbemar Jiménez. Vamos a terminar nuestro Enigma del Poder de hoy con este tema de la Villos Cargas Boy, que se llama Sombras. Un millón de gracias y hasta una próxima oportunidad.